El mundo de los sueños. Henry Bergson. Introducción. La humanidad, desde tiempos inmemoriales, se ha dedicado al estudio de los sueños. Entre los antiguos, el sabio era sobre todo, el intérprete de sueños. La habilidad para interpretar con éxito, o de manera convincente, era el camino más rápido para obtener el favor de la realeza, como lo evidencian las historias de José y Daniel. Fallar en esta tarea podía resultar en el destierro de la corte o incluso la muerte. Cuando un erudito se empeña en descifrar una tablilla cuneiforme desenterrada de un antiguo túmulo babilónico que ha permanecido sepultada por milenios, es probable que se trate de un tratado astrológico o un libro de sueños. La perspectiva de la sociedad hacia estos dos campos era muy diferente, se miraba con indulgencia a la astrología, mientras que el estudio de los sueños era despreciado. La astrología evolucionó hacia la astronomía, contribuyendo significativamente a la ciencia física. En cambio, la quiromancia no dio lugar a ningún avance notable. Este contraste fue especialmente cierto hasta principios del siglo actual. El interés en el significado de los sueños, que por mucho tiempo fue ignorado, experimentó un renacimiento súbito y provocó encendidas controversias a nivel mundial. El profesor Bergson presentó un nuevo enfoque que sugiere que los sueños son una ventana al substrato inconsciente de nuestra mente, un depósito de recuerdos que no yacen inertes, sino que tienen vida y propósito propio. Según Bergson, nuestros recuerdos están como vapor bajo presión y el sueño actúa como su válvula de escape. Esta metáfora va más allá y se confirma en las teorías de Freud y la Escuela de Viena, quienes utilizan los sueños para desentrañar los pensamientos perturbadores que residen en el subconsciente. Para los freudianos, los sueños siempre tienen un significado simbólico que expresa deseos o temores que a menudo negamos en la conciencia. Sin embargo, estos intrusos a veces escapan disfrazados, desafiando al vigilante de la conciencia. Bergson plantea la idea de que nuestros recuerdos están almacenados y tienen vida propia, buscando elevarse a la conciencia cada vez que pueden. Esta perspectiva contrasta con la noción de Freud sobre el subconsciente, que a menudo se centra en aspectos más oscuros y perturbadores. En la psicología moderna, el estudio de los sueños ha cobrado una relevancia sin precedentes. La teoría de Bergson sugiere que los sueños proporcionan acceso a los recuerdos y deseos subyacentes, arrojando luz sobre los pensamientos que normalmente preferimos ignorar. Los hombres se sienten conectados con este impulso ascendente, este impulso vital, que lucha a lo largo del tiempo contra la materia inerte y siempre se esfuerza por aumentar la vitalidad, la mentalidad y la personalidad. Bergson ha sido reticente a comprometerse con la cuestión de la inmortalidad, pero empieza a estar cada vez más convencido de ello. La nueva ciencia de los sueños otorga un significado más profundo al deseo común de buenas noches y sueños placenteros. Nos invita a explorar el sustrato inconsciente de nuestra mentalidad y a comprender que nuestros recuerdos no son estáticos, sino dinámicos y con propósito. El mundo de los sueños. El tema que he de tratar aquí es tan complejo, plantea tantas cuestiones de toda clase, difíciles, oscuras, unas psicológicas, otras fisiológicas y metafísicas. Para ser tratado de una manera completa, requiere un desarrollo tan largo, y disponemos de tan poco espacio, que os pediré permiso para prescindir de todo preámbulo, dejar de lado lo inesencial, e ir de una vez al meollo de la cuestión. Un sueño es esto. Percibo objetos y no hay nada. Veo hombres, parece que les hablo y oigo lo que responden, no hay nadie y no he hablado. Es como si hubiera cosas y personas reales, pero al despertar todo ha desaparecido, tanto las personas como las cosas. ¿Cómo sucede esto? Pero, en primer lugar, ¿es cierto que no hay nada? Quiero decir, ¿no se presenta cierto material sensorial a nuestros ojos, oídos, tacto, etc., tanto durante el sueño como durante la espera? Si cerramos los ojos y observamos atentamente lo que ocurre en el campo de nuestra visión, muchas personas a las que se les pregunta sobre este punto dirán que no ocurre nada, que no ven nada. No es de extrañar, ya que se necesita cierta práctica para poder observarse a uno mismo de forma satisfactoria. Pero basta con dedicar el esfuerzo de atención necesario para distinguir poco a poco muchas cosas.
Primero, en general, un fondo negro. Sobre este fondo negro, de vez en cuando, puntos brillantes que van y vienen, subiendo y bajando, despacio y tranquilamente. Más a menudo, manchas de muchos colores, a veces muy apagadas, aunque en otras ocasiones y con ciertas personas, se ven tan brillantes, que la realidad no puede compararse con ella. Estas manchas se extienden y se encogen, cambiando de forma y de color, desplazándose unas a otras constantemente. A veces el cambio es lento y gradual, a veces es un torbellino, de vertiginosa rapidez. ¿De dónde viene toda esta fantasmagoría? Los fisiólogos y los psicólogos han estudiado este juego de colores. Espectros oculares, manchas coloreadas, fosfenos, tales son los nombres que han dado al fenómeno. Estos expertos explican el fenómeno, ya sea por las sutiles fluctuaciones que ocurren constantemente en la circulación retiniana o por la presión ejercida por el párpado cerrado sobre el globo ocular, lo cual provoca una estimulación mecánica del nervio óptico. Pero poco importa la explicación del fenómeno ni el nombre que se le dé. Ocurre universalmente y constituye, puedo decir de una vez, el material principal del que damos forma a nuestros sueños, tal material del que están hechos los sueños. Hace 30 o 40 años, dos psicólogos y científicos destacados, como Leon de Hervey y Alfred Maury, observaron más o menos al mismo tiempo que en el momento de dormirse, estas manchas coloreadas y formas móviles se consolidan, se fijan, toman contornos definidos, los contornos de los objetos y de las personas que pueblan nuestros sueños. Pero se trata de una observación que hay que aceptar con cautela, ya que emana de psicólogos que están medio dormidos. Más recientemente, un psicólogo estadounidense, el profesor Ladd, de Yale, ha ideado un método más riguroso, pero de difícil aplicación, ya que requiere una especie de entrenamiento. Consiste en adquirir el hábito, al despertarse por la mañana, de mantener los ojos cerrados y retener durante algunos minutos el sueño que se desvanece del campo visual, el cual, sin duda, pronto se habrá desvanecido del campo de la memoria. Entonces se ven las figuras y los objetos del sueño fundirse poco a poco en fosfenos, identificándose con las manchas de color que el ojo percibe realmente cuando los párpados están cerrados. Uno se despierta, y del periódico, cuyos contornos definidos se han borrado, solo queda una mancha blanca con marcas negras aquí y allá. Esa es la realidad. O tal vez, nuestro sueño nos transporte a un mar abierto, donde a nuestro alrededor, el océano extiende sus olas de tonalidades grisáceas y amarillentas, con coronas de espuma blanca dispersas. Al despertar, todo se pierde en una gran mancha, mitad amarilla y mitad gris, sembrada de puntos brillantes. La mancha estaba allí, los puntos brillantes también estaban allí. En el sueño, se presentaba realmente a nuestras percepciones un polvo visual, y era este polvo, el que servía para la fabricación de nuestros sueños. ¿Será esto suficiente? Aún considerando la sensación de la vista, debemos añadir a estas sensaciones visuales, que podemos llamar internas, todas aquellas que continúan viniendo a nosotros, desde una fuente externa. Los ojos, cuando están cerrados, siguen distinguiendo la luz de la sombra, e incluso, hasta cierto punto, las diferentes luces entre sí. Estas sensaciones de luz, que emanan del exterior, están en el fondo de muchos de nuestros sueños. Una vela encendida bruscamente en la habitación, por ejemplo, sugerirá al durmiente, si su sueño no es demasiado profundo, un sueño dominado por la imagen del fuego, la idea de un edificio en llamas. Permítanme citarles dos observaciones de M. Tessier sobre este tema. León sueña que el teatro de Alejandría está ardiendo, la llama ilumina todo el lugar. De repente, se ve transportado al centro de la fuente de la plaza pública, una línea de fuego corre a lo largo de las cadenas que unen los grandes postes, colocados alrededor del borde. Luego se encuentra en París, en la exposición que está ardiendo. Participa en escenas terribles, etc. Se despierta sobresaltado, sus ojos captan los rayos de luz proyectados por el farolillo, que la enfermera de noche dirige hacia su cama al pasar. M. Bertrand sueña que está en la infantería de marina, donde sirvió anteriormente. Va a Tolón, a Lorieta, a Crimea, a Constantinopla. Ve relámpagos, oye truenos, participa en un combate, en el que ve saltar fuego de las bocas de los cañones. Se despierta sobresaltado.
Al igual que León, fue despertado por un destello de luz, proyectado desde la oscura linterna de la enfermera nocturna. Tales son a menudo, los sueños provocados por una luz brillante y repentina. Muy diferentes son, los que sugieren una luz suave y continua, como la de la luna. A Krauss cuenta que un día, al despertarse, percibió que extendía el brazo hacia lo que en su sueño le parecía la imagen de una joven. Poco a poco esta imagen se fue fundiendo en la de la luna llena, que lanzaba sus rayos sobre él. Es curioso que se puedan citar otros ejemplos de sueños en los que los rayos de la luna, acariciando los ojos del durmiente, evocaban ante él apariciones virginales. No podemos suponer que tal pudo haber sido el origen en la antigüedad de la fábula del pastor Endimión, sumido en un sueño perpetuo, por el que la diosa Selene, es decir, la luna, es golpeada por el amor mientras duerme. He hablado de sensaciones visuales. Son las principales. Pero las sensaciones auditivas también desempeñan un papel. En primer lugar, el oído tiene también sus sensaciones internas, sensaciones de zumbido, de tintineo, de silbido, difíciles de aislar y de percibir en vigilia, pero que se distinguen claramente en el sueño. Además, una vez dormidos, seguimos oyendo sonidos externos. El crujido de los muebles, el crepitar del fuego, la lluvia golpeando contra la ventana, el viento tocando su escala cromática en la chimenea. Tales son los sonidos que llegan al oído del durmiente, y que el sueño convierte, según las circunstancias, en conversación, canto, gritos, música, etc. Mientras dormía, unas tijeras golpearon las tenazas junto a los oídos, de Alfred Moore. Inmediatamente soñó que oía la campana, y participaba en los acontecimientos de junio de 1848. Tales observaciones y experiencias son numerosas. Pero nos apresuramos a decir que los sonidos no desempeñan en nuestros sueños un papel tan importante como los colores. Nuestros sueños son, ante todo, visuales, e incluso más visuales de lo que pensamos. Pues a quién no le ha sucedido, como ha observado el señor Max Salmon, hablar en sueños con una persona determinada, soñar toda una conversación, y luego, de repente, un fenómeno singular llama la atención del soñador. Percibe que no habla, que no ha hablado, que su interlocutor no ha pronunciado una sola palabra, que ha sido un simple intercambio de pensamiento entre ellos, una conversación muy clara, en la que, sin embargo, no se ha oído nada. El fenómeno se explica de manera sencilla. En general, es necesario que oigamos sonidos en un sueño. De la nada no podemos hacer nada. Y cuando no se nos proporciona material sonoro, un sueño tendría dificultades para fabricar sonoridad. Hay mucho más que decir sobre las sensaciones del tacto, que sobre las del oído, pero debo apresurarme. Podríamos hablar durante horas sobre los fenómenos singulares que resultan de las sensaciones confusas del tacto durante el sueño. Estas sensaciones se mezclan con las imágenes que ocupan nuestro campo visual, modificándolas u ordenándolas a su manera. A menudo, en medio de la noche, el contacto de nuestro cuerpo con su ropa ligera se hace sentir de golpe y nos recuerda que estamos ligeramente vestidos. Entonces, si nuestro sueño nos lleva en ese momento por la calle, es con este sencillo atuendo con el que nos presentamos a la mirada de los transeúntes, sin que parezcan asombrarse por ello. Nosotros mismos nos asombramos en el sueño, pero eso nunca parece asombrar a los demás. Cito este sueño porque es frecuente. Hay otro tipo de sueño, que muchos de nosotros hemos experimentado. Consiste en sentirse volar por el aire, o flotar en el espacio. Una vez que se ha tenido este sueño, se puede estar seguro de que volverá a aparecer. Y cada vez que se repite, el soñador razona de esta manera: he tenido antes en sueños la ilusión de volar o flotar, pero esta vez es real. Ciertamente, me ha demostrado que podemos liberarnos de la ley de la gravitación. Ahora, si te despiertas bruscamente de este sueño, puedes analizarlo sin dificultad si lo emprendes inmediatamente. Verás que sientes muy claramente que tus pies no tocan la tierra. Y sin embargo, no creyéndote dormido, has perdido de vista el hecho de que estás acostado. Por lo tanto, como no estás tumbado, y sin embargo, tus pies no sienten la resistencia del suelo, la conclusión natural es que estás flotando en el espacio. Fíjate también en esto:
cuando la levitación acompaña al vuelo, es de un solo lado que haces un esfuerzo para volar. Si te despertaras en ese momento, descubrirías que este lado es aquel sobre el que estás tumbado, y que la sensación de esfuerzo por volar coincide con la sensación real que te da la presión de tu cuerpo contra la cama. Esta sensación de presión, disociada de su causa, se convierte en una pura y simple sensación de esfuerzo, y unida a la ilusión de flotar en el espacio, es suficiente para producir el sueño. Es interesante ver que estas sensaciones de presión, subiendo, por así decirlo, al nivel de nuestro campo visual, y aprovechando el polvo luminoso que lo llena, efectúan su transformación en formas y colores. El señor Max Salmon cuenta que tuvo un sueño extraño y algo doloroso. Soñó que se enfrentaba a dos pilas de monedas de oro, una al lado de la otra y de altura desigual, que por una razón u otra tenía que igualar. Pero no lo conseguía. Esto le produjo un sentimiento de angustia extrema. Esta sensación, que crecía momento a momento, acabó por despertarle. Percibió entonces que una de sus piernas estaba atrapada por los pliegues de la ropa de cama, de tal manera que sus dos pies estaban en niveles diferentes y le era imposible juntarlos. A partir de ahí, la sensación de desigualdad, haciendo irrupción en el campo visual y encontrando allí una o varias manchas amarillas, se expresó visualmente por la desigualdad de los dos montones de piezas de oro. Esa sería mi hipótesis. Así que, durante el sueño, las sensaciones táctiles tienen una tendencia inherente a visualizarse y así ingresar al mundo del sueño. Más importantes aún que las sensaciones táctiles, propiamente dichas, son las que pertenecen a lo que a veces se llama tacto interno. Esas sensaciones profundas que emanan de todos los puntos del organismo y más particularmente de las vísceras. No se puede imaginar el grado de nitidez, de agudeza, que pueden obtener durante el sueño estas sensaciones interiores. Sin duda ya existen también durante la vigilia. Pero entonces estamos distraídos por la acción práctica. Vivimos fuera de nosotros mismos. Pero el sueño nos hace replegarnos sobre nosotros mismos. Sucede con frecuencia que las personas que padecen laringitis, amigdalitis, etc., sueñan que son atacadas por su afección y experimentan un desagradable hormigueo en un lado de la garganta. Cuando se despiertan, no sienten nada más y creen que es una ilusión, pero unas horas más tarde, la ilusión se convierte en realidad. Hay enfermedades citadas y accidentes graves, ataques de epilepsia, afecciones cardíacas, etc., que han sido previstos, y por decirlo así, profetizados en sueños. No hay que asombrarse pues, de que filósofos como Schopenhauer hayan visto en el sueño una reverberación en el corazón de la conciencia, de perturbaciones emanadas del sistema nervioso simpático. Y que psicólogos como Skinner han atribuido a cada uno de nuestros órganos el poder de provocar un tipo bien determinado de sueño, que lo representa, por así decirlo, simbólicamente. Y finalmente, que médicos como Artigues han escrito tratados sobre el valor semeiológico de los sueños, es decir, el método de hacer uso de los sueños, para el diagnóstico de ciertas enfermedades. Más recientemente, M. Tissier, de quien acabamos de hablar, ha demostrado cómo determinados sueños están relacionados con afecciones del aparato digestivo, respiratorio y circulatorio. Resumiré lo que acabo de decir. Cuando dormimos naturalmente, no es necesario creer, como se ha supuesto a menudo, que nuestros sentidos están cerrados a las sensaciones exteriores. Nuestros sentidos continúan activos. Es cierto que actúan con menos precisión, pero en compensación, abarcan una multitud de impresiones subjetivas que pasan inadvertidas cuando estamos despiertos. Pues vivimos en un mundo de percepciones comunes a todos los hombres y que reaparecen en el sueño, cuando solo vivimos para nosotros mismos. Por lo que, nuestra facultad de percepción sensorial, lejos de estrecharse en todos los puntos durante el sueño, se amplía, por el contrario, al menos en ciertas direcciones, en su campo de operaciones. Es cierto que a menudo pierde en energía, en tensión, lo que gana en extensión. Solo nos trae impresiones confusas. Estas impresiones son los materiales de nuestros sueños. Pero son solo los materiales, no bastan para producirlos. No bastan para producirlos, porque son vagos e indeterminados.
Para hablar solo de los que desempeñan el papel principal, los colores y las formas cambiantes que se despliegan ante nosotros cuando nuestros ojos están cerrados, nunca tienen contornos bien definidos. Aquí hay líneas negras sobre un fondo blanco. Pueden representar para el soñador la página de un libro, o la fachada de una casa nueva con persianas oscuras, o cualquier otra cosa. ¿Cuál es la forma que imprimirá su decisión sobre la indecisión de este material? Esta forma es nuestra memoria. Observemos en primer lugar, que el sueño en general, no crea nada. Sin duda, se pueden citar algunos ejemplos de producción artística, literaria y científica en sueños. Solo recordaré la conocida anécdota de Tartini, violinista y compositor del siglo XVIII. Como intentaba componer una sonata, y la música se le resistía, se durmió, y vio en sueños al diablo, que se apoderaba de su violín, y tocaba con mano maestra la sonata deseada. Tartini la escribió de memoria cuando despertó. Ha llegado hasta nosotros, con el nombre de Sonata del Diablo. Pero es muy difícil, en relación con casos tan antiguos, distinguir entre historia y leyenda. Deberíamos tener autoobservaciones de cierta autenticidad. Ahora bien, no he podido encontrar más que la del novelista inglés contemporáneo, Stevenson. En un ensayo muy curioso, que se titula A Chapter on Dreams, este autor, dotado de un raro talento, nos explica cómo las más originales de sus historias han sido compuestas, o al menos esbozadas, en sus sueños. Pero lea atentamente el capítulo. Verás que en cierto momento de su vida, Stevenson había llegado a un estado psíquico habitual, en el que le resultaba muy difícil decir si estaba durmiendo o despierto. Me parece que esa es la verdad. Cuando la mente crea, cuando se esfuerza en la organización y síntesis necesarios, para superar una dificultad específica, resolver un problema, o dar vida a una obra de imaginación, no estamos realmente en un estado de sueño. O al menos la parte de nosotros que está trabajando, no es la misma que está durmiendo. No podemos afirmar que se trata de un sueño en el sentido estricto, donde son los recuerdos, y solo los recuerdos, los que tejen la trama de nuestros sueños. Pero a menudo no los reconocemos. Pueden ser recuerdos muy antiguos, olvidados durante la vigilia, extraídos de las profundidades más oscuras de nuestro pasado. Pueden ser, y a menudo son, recuerdos de objetos que hemos percibido distraídamente, casi inconscientemente, mientras estábamos despiertos. O pueden ser fragmentos de recuerdos rotos, que han sido recogidos aquí y allá, y mezclados por casualidad, componiendo un todo incoherente e irreconocible. Ante estos extraños conjuntos de imágenes que no presentan un significado plausible, nuestra inteligencia, la cual, lejos de renunciar al poder de razonar durante el sueño, como se ha afirmado, busca una explicación, trata de llenar las lagunas. Las llena evocando otros recuerdos que, presentándose a menudo con las mismas deformaciones y las mismas incoherencias que los precedentes, exigen a su vez una nueva explicación, y así indefinidamente. El poder de la memoria es fundamental en la formación de los sueños, transformando las sensaciones recibidas de los sentidos en objetos concretos y definidos. No profundizaré más en este punto por ahora, pero es esencial para comprender cómo nuestra mente moldea la experiencia onírica a partir de la información sensorial. La memoria. En estado de vigilia tenemos, en efecto, recuerdos que aparecen y desaparecen, ocupando sucesivamente nuestra mente. Pero siempre son recuerdos que están estrechamente relacionados con nuestra situación presente, nuestra ocupación presente, nuestra acción presente. Recuerdo en este momento el libro de León de Hervey sobre los sueños. Es porque estoy tratando el tema de los sueños, y este acto orienta en cierta dirección particular la actividad de mi memoria. Los recuerdos que evocamos mientras estamos despiertos, por muy alejados que parezcan estar de la acción presente, siempre están relacionados con ella de alguna manera. ¿Cuál es el papel de la memoria en un animal? Es recordarle, en cualquier circunstancia, las consecuencias ventajosas o perjudiciales que se han producido anteriormente en circunstancias análogas, con el fin de instruirle sobre lo que debe hacer. En el hombre, la memoria es sin duda menos esclava de la acción, pero aún así se adhiere a ella. En un momento dado, nuestros recuerdos forman un todo sólido, una pirámide, por así decirlo, cuya punta se inserta precisamente en nuestra acción presente.
Pero detrás de los recuerdos, que tienen que ver con nuestras ocupaciones y que se revelan por medio de ella, hay otros, miles de otros, almacenados bajo la escena iluminada por la conciencia. En efecto, creo que toda nuestra vida pasada está ahí, conservada hasta en los detalles más ínfimos, y que no olvidamos nada. Y que todo lo que hemos sentido, percibido, pensado, querido, desde el primer despertar de nuestra conciencia, sobrevive indestructiblemente. Pero los recuerdos que se conservan en esas oscuras profundidades están allí en estado de fantasmas invisibles. Tal vez aspiran a la luz, pero ni siquiera intentan elevarse a ella, saben que es imposible, y que yo, como ser vivo y actuante, tengo otra cosa que hacer que ocuparme de ellos. Pero supongamos que, en un momento dado, me desinterese de la situación presente, de la acción presente en suma, de todo lo que anteriormente ha fijado y guiado mi memoria. Supongamos, en otras palabras, que estoy dormido. Entonces estos recuerdos, percibiendo que he quitado el obstáculo, que he levantado la trampilla, que los mantenía bajo el suelo de la conciencia, surgen de las profundidades. Se levantan, se mueven, ejecutan en la noche de la inconsciencia una gran danza macabra. Se precipitan juntos, hacia la puerta que ha quedado entreabierta. Todos quieren pasar. Pero no pueden, son demasiados. De las multitudes llamadas, ¿cuál será la elegida? No es difícil decirlo. Antes, cuando estaba despierto, los recuerdos que se abrían paso, eran los que podían relacionarse con la situación presente, con lo que veía y oía a mi alrededor. Ahora son más vagas las imágenes que ocupan mi vista, más indecisos los sonidos que afectan a mi oído, más indistintos los toques que se distribuyen por la superficie de mi cuerpo. Pero también son más numerosas las sensaciones que surgen de las partes más profundas del organismo. Así pues, entre los recuerdos que desean materializarse, solo aquellos que se pueden asemejar al polvo de color que percibimos, a las sensaciones que captamos, tanto internas como externas, tienen éxito. Además, deben estar en sintonía con el tono afectivo de nuestra sensibilidad general. Cuando se efectúa esta unión entre el recuerdo y la sensación, tenemos un sueño. En una página poética de las Eneadas, el filósofo Plotino, intérprete y continuador de Platón, nos explica cómo los hombres llegan a la vida. La naturaleza, dice, esboza los cuerpos vivos, pero solo los esboza. Abandonada a sus propias fuerzas, nunca puede completar la tarea. En cambio, las almas habitan el mundo de las ideas. Incapaces en sí mismas de actuar, ni siquiera de pensar en la acción, flotan más allá del espacio y más allá del tiempo. Pero, entre todos los cuerpos, hay algunos que responden especialmente por su forma a las aspiraciones de algunas almas particulares. Y entre estas almas, las hay que se reconocen en algún cuerpo particular. El cuerpo, que no viene del todo viable de la mano de la naturaleza, se eleva hacia el alma que podría darle vida completa. Y el alma, mirando al cuerpo, y creyendo percibir su propia imagen como en un espejo, y atraída, fascinada por la imagen, se deja caer. Cae, y esta caída es la vida. Puedo comparar a estas almas desprendidas, los recuerdos sumidos en la oscuridad del inconsciente. Por otra parte, nuestras sensaciones nocturnas se asemejan a estos cuerpos incompletos. La sensación es cálida, coloreada, vibrante y casi viva, pero vaga. La memoria es completa, pero aérea y sin vida. La sensación desea encontrar una forma sobre la que moldear la vaguedad de sus contornos. La memoria desea obtener materia para llenarla, para lastrarla, en resumen, para realizarla. Se atraen mutuamente, y el recuerdo fantasma, encarnado en la sensación que le aporta carne y sangre, se convierte en un ser con vida propia, en un sueño. El nacimiento de un sueño no es entonces ningún misterio. Se parece al nacimiento de todas nuestras percepciones. El mecanismo del sueño es, en general, el mismo que el de la percepción normal. Cuando percibimos un objeto real, lo que nuestra percepción realmente capta de la materia sensible es bastante limitado en comparación con lo que nuestra memoria añade. Al leer un libro, o al hojear el periódico, ¿supones que todas las letras impresas llegan realmente a tu conciencia? En ese caso, el día entero apenas te alcanzaría para leer un periódico.
La verdad es que usted ve en cada palabra, e incluso en cada miembro de una frase, solo algunas letras o incluso algunas marcas características, lo suficiente para permitirle adivinar el resto. Todo el resto, que crees ver, te lo das realmente como una alucinación. Existen numerosos y decisivos experimentos que no dejan lugar a dudas sobre este punto. Citaré solo los de Goldscheider y Miller. Estos experimentadores escribieron o imprimieron algunas fórmulas de uso común como positivamente no hay admisión, prefacio a la cuarta edición, etc. Pero tuvieron cuidado de escribir las palabras incorrectamente, cambiando, y sobre todo, omitiendo letras. Estas frases se expusieron en una habitación a oscuras. La persona que servía de sujeto del experimento se colocaba delante de ellos, y no sabía, por supuesto, lo que se había escrito. A continuación, la inscripción fue iluminada por la luz eléctrica durante un tiempo muy breve, demasiado breve para que el observador pudiera percibir realmente todas las letras. Comenzaron por determinar experimentalmente el tiempo necesario para ver una letra del alfabeto. A continuación, fue fácil disponerlo, de modo que el observador no pudiera percibir más de 8 o 10 letras, por ejemplo, de las 30 o 40 que componen la fórmula. Por lo general, sin embargo, leía toda la frase sin dificultad. Pero este no es para nosotros el punto más instructivo de este experimento. Si se pregunta al observador cuáles son las letras que está seguro de haber visto, estas pueden ser, por supuesto, las letras realmente escritas. Pero también puede haber letras ausentes, ya sean letras que hemos sustituido por otras o que simplemente se han omitido. Así, un observador verá muy claramente a plena luz una letra que no existe, si esta letra, por el sentido general, debería entrar en la frase. Los caracteres que realmente han afectado al ojo han sido utilizados solo para servir de indicación a la memoria inconsciente del observador. Esta memoria, descubriendo el recuerdo apropiado, es decir, encontrando la fórmula a la cual estos caracteres dan un comienzo hacia la realización, proyecta el recuerdo externamente en una forma alucinatoria. Es este recuerdo, y no las palabras mismas, lo que el observador ha visto. Se demuestra así que la lectura rápida es en gran parte un trabajo de adivinación, pero no de adivinación abstracta. Es una exteriorización de recuerdos que aprovechan, hasta cierto punto, la realización parcial que encuentran aquí y allá, para realizarse completamente. Así, en el estado de vigilia y en el conocimiento que tenemos de los objetos reales que nos rodean, se produce continuamente una operación que es de la misma naturaleza que la del sueño. No percibimos más que un esbozo del objeto. Este esbozo apela a la memoria completa, y esta memoria completa, que por sí misma estaba inconsciente o simplemente en estado de pensamiento, aprovecha la ocasión para salir a la luz. Es este tipo de alucinación, insertada y encajada en un marco real, lo que percibimos. Es un proceso más corto, se hace mucho más rápido que ver la cosa en sí. Además, se pueden hacer muchas observaciones interesantes sobre la conducta y la actitud de las imágenes de la memoria durante esta operación. No es necesario suponer que están en nuestra memoria en un estado de impresiones inertes. Son como el vapor de una caldera, en mayor o menor tensión. En el momento en que el esbozo percibido las convoca, es como si entonces se agruparan en familias, según su parentesco y sus semejanzas. Hay experimentos de Münsterberg, anteriores a los de Goldscheider y Miller, que me parecen confirmar esta hipótesis, aunque se hicieron con un fin muy diferente. Münsterberg escribió las palabras correctamente, no se trataba, además, de frases comunes, eran palabras aisladas tomadas al azar. También en este caso, la palabra fue expuesta durante un tiempo demasiado corto, como para que pudiera ser percibida en su totalidad. Ahora bien, mientras el observador miraba la palabra escrita, alguien le dijo al oído otra palabra, de significado muy diferente. Esto es lo que ocurrió. El observador declaró que había visto una palabra que no era la palabra escrita, pero que se parecía a ella en su forma general y que además recordaba, por su significado, la palabra que le habían dicho al oído. Por ejemplo, la palabra escrita era tumulto y la palabra hablada era ferrocarril. El observador leyó túnel, la palabra escrita era Trieste, y la palabra hablada era la alemana, Verzweiflung, desesperación.
Es como si la palabra ferrocarril, pronunciada en el oído, sin que lo supiéramos, despertara esperanzas de realización consciente, en una multitud de recuerdos, que tienen alguna relación con la idea de ferrocarril, coche, viaje, raíl, etc. Pero esto no es más que una esperanza, y el recuerdo que logra entrar en la conciencia, es el que la sensación realmente presente, ya había comenzado a realizar. Tal es el mecanismo de la percepción verdadera, y tal es el del sueño. En ambos casos hay, por una parte, impresiones reales hechas sobre los órganos de la sensación, y por otra, recuerdos que se alojan en la impresión y se benefician de su vitalidad, para volver de nuevo a la vida. Pero, entonces, ¿cuál es la diferencia esencial entre percibir y soñar? ¿Qué son los sueños? No pregunto, por supuesto, cómo puede explicarse fisiológicamente el sueño. Esa es una cuestión especial y, además, está lejos de estar resuelta. Pregunto qué es el sueño psicológicamente. Porque nuestra mente continúa ejercitándose cuando estamos dormidos y se ejercita como acabamos de ver, sobre elementos análogos a los de la vigilia, sobre sensaciones y recuerdos. Y también de manera análoga, los combina. Sin embargo, tenemos por una parte la percepción normal y por otra el sueño. Repito, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las características psicológicas del estado de sueño? Debemos desconfiar de las teorías. Hay muchas sobre este punto. Algunos dicen que el sueño consiste en aislarse del mundo exterior, en cerrar los sentidos a las cosas exteriores. Pero hemos demostrado que nuestros sentidos siguen actuando durante el sueño, que nos proporcionan el esquema, o al menos el punto de partida, de la mayoría de nuestros sueños. En ocasiones, se dice que dormir implica la suspensión de las facultades superiores de la mente y hablan de una especie de parálisis momentánea de los centros superiores. No obstante, no estoy seguro de que esto sea del todo preciso. En el sueño, ciertamente nos volvemos indiferentes a la lógica, pero no incapaces de utilizarla. Hay sueños en los que razonamos con acierto, e incluso con sutileza. Casi podría decir, a riesgo de parecer paradójico, que el error del soñador está a menudo en razonar demasiado. Evitaría el absurdo si se quedara como simple espectador de la procesión de imágenes que componen su sueño. Pero cuando quiere explicarlo, su explicación, que pretende unir imágenes incoherentes, no puede ser más que un razonamiento extraño, que roza el absurdo. Reconozco, en efecto, que nuestras facultades intelectuales superiores se relajan en el sueño, que generalmente la lógica de un soñador es bastante débil y a menudo se asemeja a una mera parodia de la lógica. Pero se podría decir lo mismo de todas nuestras facultades durante el sueño. Por lo tanto, no es por la abolición del razonamiento, más que por el cierre de los sentidos, por lo que caracterizamos el sueño. Algo más es esencial. Necesitamos algo más que teorías. Necesitamos un contacto íntimo con los hechos. Hay que hacer el experimento decisivo sobre uno mismo. Es necesario que al salir de un sueño, ya que no podemos analizarnos en el sueño mismo, observemos la transición del sueño a la vigilia, sigamos la transición lo más de cerca posible y tratemos de expresar con palabras lo que experimentamos en este pasaje. Esto es muy difícil, pero puede lograrse forzando la atención. Permítaseme, entonces, tomar un ejemplo de mi propia experiencia personal y relatar un sueño reciente, así como lo que sucedió al salir del sueño. El soñador soñó que hablaba ante una asamblea, que pronunciaba un discurso político ante una asamblea política. Entonces, en medio del auditorio, se levantó un murmullo. El murmullo fue aumentando, luego se convirtió en un estruendo, en un tumulto espantoso, y finalmente resonaron de todas partes, con un ritmo uniforme, los gritos, «Fuera, vete de aquí». En ese momento se despertó. Un perro aullaba en un jardín vecino, y con cada uno de sus aullidos se oía, «Fuera, vete de aquí». Parecía idéntico. He aquí el momento infinitesimal, que hay que aprovechar. El yo despierto, que acaba de reaparecer, debe volverse hacia el yo soñador, que sigue ahí, y al menos durante unos instantes, retenerlo sin soltarlo. Te he pillado. Pensabas que era una multitud gritando, y era un perro ladrando. Ahora no te soltaré, hasta que me digas qué estabas haciendo. A lo que el soñador respondería, no hacía nada,
y aquí es donde tú y yo diferimos. ¿Te imaginas que para oír ladrar a un perro, y saber que es un perro el que ladra, no tienes nada que hacer? Eso es un gran error. Realizas, sin sospecharlo, un esfuerzo considerable. Reúnes toda tu memoria, toda tu experiencia acumulada, y las concentras en un solo punto, de modo que encaje exactamente, en los sonidos percibidos, aquel recuerdo que mejor se adapte. Más aún, debe haber una perfecta concordancia entre el recuerdo evocado y la cruda sensación percibida, de lo contrario, estarías simplemente soñando. Este ajuste solo puedes obtenerlo mediante un esfuerzo de la memoria y un esfuerzo de la percepción, igual que el sastre que se prueba un abrigo nuevo, junta las piezas de tela que ajusta a la forma de tu cuerpo, para prenderlas con alfileres. Ejerces pues, continuamente, a cada momento del día, un enorme esfuerzo. Tu vida en estado de vigilia es una vida de trabajo, incluso cuando en la juventud piensas que no estás haciendo nada, pues a cada minuto tienes que elegir y a cada minuto excluir. Eliges entre tus sensaciones, ya que rechazas de tu conciencia 1000 sensaciones subjetivas que vuelven por la noche cuando duermes. Eliges, y con extrema precisión y delicadeza, entre tus recuerdos, ya que rechazas todos los que no se adaptan exactamente a tu estado actual. Esta elección que realizas continuamente, esta adaptación, incesantemente renovada, es la primera y más esencial condición de lo que se llama sentido común. Pero todo esto te mantiene en un estado de tensión ininterrumpida. No lo sientes en el momento, como tampoco sientes la presión de la atmósfera, pero a la larga te fatiga. El sentido común es muy fatigoso. Así que, repito, precisamente me diferencio de ti, en que no hago nada. El esfuerzo que tú das sin cesar, yo simplemente me abstengo de darlo. En lugar de apegarme a la vida, me desprendo de ella. Todo se ha vuelto indiferente para mí, por lo que me he desinteresado de todo. Dormir es desinteresarse. Uno duerme en la medida exacta en que se desinteresa. Una madre que duerme al lado de su hijo, no se moverá al oír el trueno, pero el suspiro del niño la despertará. ¿Duerme realmente por su hijo? No dormimos por lo que nos sigue interesando. ¿Me preguntas qué es lo que hago cuando sueño? Te diré lo que haces cuando estás despierto. Me tomas a mí, el yo de los sueños, la totalidad de tu pasado, y me obligas, haciéndome cada vez más pequeño, a encajar en el pequeño círculo que trazas alrededor de tu acción presente. Eso es estar despierto. Eso es vivir la vida psíquica normal. Es luchar, es querer. En cuanto al sueño, ¿realmente necesitas que te lo explique? Es el estado en el que caes naturalmente cuando te dejas llevar, cuando ya no tienes el poder de concentrarte en un solo punto, cuando has dejado de querer. Lo que demanda una mayor explicación es el asombroso mecanismo por el cual tu voluntad obtiene instantánea y casi inconscientemente la convergencia de todo lo que posees hacia un mismo punto, aquel que te interesa. Pero explicar esto es tarea de la psicología normal, de la psicología de la vigilia, pues voluntad y vigilia son una misma cosa. Esto es lo que diría el yo soñador. Y nos diría muchas otras cosas si le dejáramos hablar libremente. Pero resumamos brevemente la diferencia esencial que separa el sueño del estado de vigilia. En el sueño, se ejercitan las mismas facultades que durante la vigilia, pero en un estado de tensión en un caso y de relajación en el otro. El sueño consiste en toda la vida mental, menos la tensión, el esfuerzo y el movimiento corporal. Aún percibimos, aún recordamos, aún razonamos. Todo esto puede abundar en el sueño, porque la abundancia, en el dominio de la mente, no significa esfuerzo. Lo que requiere esfuerzo, es la precisión del ajuste. Conectar el sonido de un perro ladrando, con el recuerdo de una multitud que murmura y grita, no requiere esfuerzo. Pero para que este sonido se perciba como el ladrido de un perro, hay que hacer un esfuerzo positivo. Es esta fuerza la que le falta al soñador. Es por eso, y solo por eso, por lo que se distingue del hombre despierto. De esta diferencia esencial, se pueden deducir muchas otras. Podemos llegar a comprender las principales características del sueño. Pero solo puedo esbozar el esquema de este estudio.
Depende especialmente de 3 puntos, que son, la incoherencia de los sueños, la abolición del sentido de la duración, que a menudo parece manifestarse en los sueños, y por último, el orden en que los recuerdos se presentan al soñador, disputándose las sensaciones presentes, allí donde han de plasmarse. La incoherencia del sueño, me parece bastante fácil de explicar. Característicamente, el sueño no requiere una concordancia precisa entre la imagen recordada y la sensación, sino que permite cierta flexibilidad entre ellas. Esto permite que recuerdos muy diferentes se adapten a una misma sensación. Por ejemplo, puede haber en el campo visual una mancha verde con puntos blancos. Podría ser un césped salpicado de flores blancas. Puede ser una mesa de billar con sus bolas. Puede ser cualquier otra cosa. Estas diferentes imágenes de la memoria, todas capaces de utilizar la misma sensación, la persiguen. A veces lo consiguen, una tras otra. Y así, el césped se convierte en una mesa de billar y asistimos a estas extraordinarias transformaciones. A menudo es al mismo tiempo, y en conjunto, que estas imágenes de la memoria se unen a la sensación y entonces el césped se convierte en una mesa de billar. De aquí surgen esos sueños absurdos, en los que un objeto permanece como es, y al mismo tiempo, se convierte en otra cosa. Como acabo de decir, la mente, enfrentada a estas visiones absurdas, busca una explicación, y a menudo agrava la incoherencia. En cuanto a la abolición del sentido del tiempo, en muchos de nuestros sueños, es otro efecto de la misma causa. En pocos segundos, un sueño puede presentarnos una serie de acontecimientos que ocuparán, en estado de vigilia, días enteros. Conocéis el ejemplo citado por Alfred Maury. Se ha convertido en clásico, y aunque ha sido discutido últimamente, yo lo considero probable, por el gran número de observaciones análogas que he encontrado dispersas en la literatura de los sueños. Pero esta precipitación de las imágenes no tiene nada de misterioso. Cuando estamos despiertos, vivimos una vida en común con nuestros semejantes. Nuestra atención a esta vida externa y social es el gran regulador de la sucesión de nuestros estados internos. Es como el volante de un reloj, que modera y corta en secciones regulares la tensión indivisa y casi instantánea del resorte. Es este volante el que falta en el sueño. La aceleración no es más que la abundancia de un signo de fuerza en el dominio de la mente. Vuelvo a repetir, es la precisión del ajuste lo que requiere esfuerzo, y esto es exactamente lo que le falta al soñador. Ya no es capaz de esa atención a la vida que es necesaria para que lo interior pueda ser regulado por lo exterior y que la duración interna encaje exactamente en la duración general de las cosas. Ahora bien, queda por explicar cómo la peculiar relajación de la mente en el sueño incide en la preferencia del soñador hacia una imagen de la memoria en detrimento de otras, las cuales son igualmente aptas para integrarse en las sensaciones reales. Existe el prejuicio de que soñamos sobre todo con los acontecimientos que nos han preocupado, especialmente durante el día. A veces es cierto. Pero cuando la vida psicológica del estado de vigilia se prolonga así hasta el sueño, es porque apenas dormimos. Un sueño lleno de sueños de este tipo sería un sueño del que salimos bastante fatigados. En el sueño normal, nuestros sueños se refieren más bien, en igualdad de condiciones, a los pensamientos que hemos pasado rápidamente, o a objetos que hemos percibido casi sin prestarles atención. Si soñamos con acontecimientos del mismo día, son los hechos más insignificantes, y no los más importantes, los que tienen más posibilidades de reaparecer. Estoy totalmente de acuerdo en este punto, con la observación de Delage y de Freud. Estaba en la calle, esperaba un tranvía, estaba al lado de la vía, y no corría el menor riesgo. Pero si en el momento en que pasaba el tranvía, se me había pasado por la cabeza la idea de un posible peligro, o incluso si mi cuerpo había retrocedido instintivamente, sin que yo fuera consciente de sentir ningún miedo. Entonces podía soñar esa noche que el tranvía había pasado por encima de mi cuerpo. Observo junto a la cama de un inválido, cuyo estado es desesperado. Si en algún momento, tal vez sin ser consciente de ello, hubiera esperado contra toda esperanza, podría soñar que el inválido se curaba. En cualquier caso, es más probable que sueñe con la curación que con la enfermedad. En resumen,
los acontecimientos que reaparecen por referencia en el sueño, son aquellos en los que hemos pensado más distraídamente. ¿Qué hay de sorprendente en ello? El yo del sueño es un yo relajado, los recuerdos que recoge con más facilidad, son los recuerdos de relajación y distracción, los que no llevan la marca del esfuerzo. Es cierto que en el sueño muy profundo, la ley que regula la reaparición de los recuerdos, puede ser muy diferente. No sabemos casi nada de este sueño profundo. Los sueños que lo llenan son, por regla general, los sueños que olvidamos. A veces, sin embargo, recuperamos algo de ellos. Y entonces experimentamos una sensación muy peculiar, extraña, indescriptible. Nos parece que hemos regresado desde muy lejos en el espacio y muy lejos en el tiempo. Se trata sin duda de escenas muy antiguas, escenas de juventud o de infancia, las cuales revivimos entonces en todos sus detalles, con un estado de ánimo que las colorea, con esa fresca sensación de infancia y juventud que en vano tratamos de revivir cuando estamos despiertos. Es sobre este profundo letargo que la psicología debería dirigir sus esfuerzos. No solo para estudiar el mecanismo de la memoria inconsciente, sino para examinar los fenómenos más misteriosos que plantea la investigación psíquica. No me atrevo a expresar una opinión sobre los fenómenos de esta clase. Pero no puedo evitar atribuir cierta importancia a las observaciones recogidas con un método tan riguroso y con un celo tan infatigable por la Sociedad para la Investigación Psíquica. Si la telepatía influye en nuestros sueños, es muy probable que en este profundo sopor tenga las mayores posibilidades de manifestarse. Pero repito, no puedo expresar una opinión sobre este punto. He avanzado con usted todo lo que he podido, me detengo en el umbral del misterio. Explorar las profundidades más secretas del inconsciente, trabajar en lo que acabo de llamar el subsuelo de la conciencia, esa será la tarea principal de la psicología en el siglo que se abre. No dudo de que allí le esperan descubrimientos maravillosos, tan importantes tal vez, como lo han sido en los siglos precedentes, los descubrimientos de las ciencias físicas y naturales. Esa es al menos la promesa que le hago, ese es el deseo que al terminar tengo para ella. El mundo de los sueños. Henry Bergson. Introducción. La humanidad, desde tiempos inmemoriales, se ha dedicado al estudio de los sueños. Entre los antiguos, el sabio era sobre todo, el intérprete de sueños. La habilidad para interpretar con éxito, o de manera convincente, era el camino más rápido para obtener el favor de la realeza, como lo evidencian las historias de José y Daniel. Fallar en esta tarea, podía resultar en el destierro de la corte, o incluso la muerte. Cuando un erudito se empeña en descifrar una tablilla cuneiforme desenterrada de un antiguo túmulo babilónico que ha permanecido sepultada por milenios, es probable que se trate de un tratado astrológico o un libro de sueños. La perspectiva de la sociedad hacia estos dos campos era muy diferente, se miraba con indulgencia a la astrología, mientras que el estudio de los sueños era despreciado. La astrología evolucionó hacia la astronomía, contribuyendo significativamente a la ciencia física. En cambio, la quiromancia no dio lugar a ningún avance notable. Este contraste fue especialmente cierto hasta principios del siglo actual. El interés en el significado de los sueños, que por mucho tiempo fue ignorado, experimentó un renacimiento súbito y provocó encendidas controversias a nivel mundial. El profesor Bergson presentó un nuevo enfoque que sugiere que los sueños son una ventana al substrato inconsciente de nuestra mente, un depósito de recuerdos que no yacen inertes, sino que tienen vida y propósito propio. Según Bergson, nuestros recuerdos están como vapor bajo presión y el sueño actúa como su válvula de escape. Esta metáfora va más allá, y se confirma en las teorías de Freud y la Escuela de Viena, quienes utilizan los sueños para desentrañar los pensamientos perturbadores que residen en el subconsciente. Para los freudianos, los sueños siempre tienen un significado simbólico que expresa deseos o temores que a menudo negamos en la conciencia. Sin embargo, estos intrusos a veces escapan disfrazados, desafiando al vigilante de la conciencia.
Bergson plantea la idea de que nuestros recuerdos están almacenados y tienen vida propia, buscando elevarse a la conciencia cada vez que pueden. Esta perspectiva contrasta con la noción de Freud sobre el subconsciente, que a menudo se centra en aspectos más oscuros y perturbadores. En la psicología moderna, el estudio de los sueños ha cobrado una relevancia sin precedentes. La teoría de Bergson sugiere que los sueños proporcionan acceso a los recuerdos y deseos subyacentes, arrojando luz sobre los pensamientos que normalmente preferimos ignorar. Los hombres se sienten conectados con este impulso ascendente, este impulso vital, que lucha a lo largo del tiempo contra la materia inerte y siempre se esfuerza por aumentar la vitalidad, la mentalidad y la personalidad.